Saben que había preparado un PowerPoint, o sea, un videíto para pasarles a ustedes como introducción al mensaje. Antes de salir, pruebo otra vez el pendrive en mi computadora a ver si anda todo bien. Y andaba perfecto, pero lo traigo para acá y no lo abrió esta computadora. Así que el videíto no se lo puedo pasar. Le voy a contar algo para darle la introducción al tema. Este videíto nos relata un momento en el tiempo de la Guerra Mundial, cuando el ejército alemán, comandado por Hitler, estaba atacando a todos los países y avasallando tremendamente, y se dirigía en esta ocasión hacia Inglaterra. Y los ingleses se comenzaron a asustar viendo los resultados de ese gran ejército comandado por Hitler. Entonces el primer ministro Churchill, o Churchill, yo no sé cómo se dice en inglés, Churchill creo que es, sabiendo del peligro en que corrían y siendo diríamos, un país religioso, pide a la población que ore, que se dedique a orar y pedir a Dios para que Él pueda obrar conforme a su voluntad. Y el pueblo de Inglaterra se pone a orar. Y no saben cuál razón o cuál fue la razón, cuenta este video, pero el ejército alemán nunca llegó a Inglaterra. Muchos dicen que fue una gran neblina que se presentó en el camino del ejército, que prohibió o no permitió que el ejército alemán siguiera adelante. Cuando la reina de Inglaterra se enteró de esto, pidió a su pueblo que orara para agradecer a Dios. Qué tremendo. El poder de la oración, hermanos. ¿Cuánto nos ha puesto Dios en nuestras manos a cada uno de nosotros? Podemos llegar a la misma presencia de Dios. Pero hoy vamos a estar viendo algo que el Señor ha puesto en mi corazón. No es de cualquier forma. Y eso es lo que quiero hablar con ustedes. No es, Señor, y ya está. La palabra nos enseña mucho sobre la oración. Los discípulos vieron ese ejemplo en su maestro. ¿Cuántas veces nosotros leemos que el Señor se apartó para orar? O que subió al monte para orar. Él vivía mucho tiempo en comunión con su Padre Dios. Y los discípulos que veían esa comunión, esa sintonía del Señor Jesús con su Padre, un día estando juntos, les dicen: Señor, enséñanos a orar. Y vamos a leer una de las pasajes donde se nos muestra lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Vamos a ir entonces al capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Dice desde el versículo 5 del Evangelio según San Mateo estas palabras: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué tremenda esta oración. Cuando yo miro las palabras del Señor Jesús enseñándole a sus discípulos cómo orar, allí en el versículo, cuando empieza en el versículo Padre nuestro, ¿verdad? 9, gracias. En el versículo 9 hay algunas cosas muy interesantes. Cuando yo estudiaba esto, pensaba, qué fácil cuando vamos a orar pedimos. Es lo primero que hacemos, ¿verdad? Por lo menos a mí. Y yo me enojo conmigo mismo porque me olvido darle gracias por tantas cosas que recibo de parte de Él. Porque tengo la vista, porque puedo hablar. ¿Cuántos hay que no pueden hablar? ¿Cuántos hay que nos ven? Porque puedo moverme, porque no me duelen las rodillas como tantos hermanos ya con cierta edad tienen problemas de rodilla. Y claro, ¿cuántas veces le damos gracias al Señor porque no nos duelen las rodillas? Tantas cosas tenemos para decir, sin embargo, Padre, te pido lo primero que hacemos, por lo menos yo, capaz que soy el diferente. Pero no porque cuando venimos los miércoles, como decía Abel, el hermano que dirige comúnmente dice, primero vamos a agradecer, luego a pedir, porque si no dice vamos a agradecer son todas peticiones. Somos pedigüeños, solo vemos nuestra necesidad y no nos damos cuenta de cuántas bendiciones Dios nos colma, pequeñas y grandes cosas. Nos conmueve, como me conmovió a mí, pensar que Dios tuvo misericordia de un país con tanta gente lejos de Él, pero escuchó las oraciones de tantos justos que habría allí en Inglaterra. Y escucha nuestra oración, a pesar de nuestras imperfecciones, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Y cuando el Señor enseña, fíjense en qué es lo primero que les enseña a hacer cuando van a orar. ¿Pensar en quién? En Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer quién es Él. Y qué bueno cuando yo entro a la presencia de mi Dios y le reconozco como el soberano, como el eterno, como el poderoso, como el gran yo soy. Porque ese es mi Dios, es tu Dios, a quien nos podemos dirigir. Personas insignificantes, pero gracias a la obra de Cristo, quien dio su vida en la cruz y derramó su sangre, porque somos sus hijos, hoy podemos hablar con Dios. Y me puedo dirigir a Él y decirle, Padre, Padre Santo. Qué bueno. Pero además de que el modelo de la oración comienza con adoración, luego pone los intereses del reino. No ponen mis intereses, sino que piensa en los de Él. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cuántas veces pensamos en la venida del Señor? ¿Le pedimos al Señor que venga? ¿O deseamos que el Señor venga a buscar a su iglesia para llevarnos a los cielos? Y después viene esta otra expresión, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo pensaba,
¿Le decimos al Señor que haga su voluntad? Porque a veces la voluntad del Señor no es nuestra voluntad. A veces Él tiene otros propósitos para nosotros. Y cuando vienen o se manifiestan esos propósitos, nos ponemos de lomo duro, como decimos nosotros allá afuera, ¿verdad? No nos gusta. Pero la oración nos pide eso. ¿Se dan cuenta cuánta cosa ya hemos dicho y no hablamos de nosotros? Después ruega, dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Luego vienen sí los primeros momentos de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, pero no termina allí. Así o como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué importante es tener presente esta realidad. Cuando yo oro, no debo tener nada contra mi hermano, si quiero que el Señor me escuche. Porque yo puedo, no sé si la palabra orar, hablar mucho hacia Dios, pero como decimos, llega hasta el techo y no pasa más arriba. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos están o que están interfiriendo la plena comunión con Dios. Porque saben, hermanos, el pecado interfiere la comunión con Dios. Si hay pecado en mí, no permite que mi oración llegue al cielo. ¿Por qué? Porque Él nos dejó un abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos perdona si vamos a Él arrepentidos. Pero tengamos presente que cuando yo quiero orar, cuando quiero que mi oración llegue al cielo, cuando quiero que el Señor escuche mi oración, no debe haber pecado. Y esta es una de las cosas que yo quiero hablar. Porque pensaba en mí. ¿Por qué a veces, hermanos, quitemos el pareciese, nuestras oraciones no tienen respuesta? Muchas no es la voluntad de Dios. Otras Dios no nos puede contestar porque no estamos conforme a su voluntad. Por último, termina esta oración rogando que los libre del mal. ¿Y qué necesidad tenemos que el Señor nos guarde? ¿Cuánto mal hay en este mundo? ¿Cuánta necesidad tenemos de orar para que Él nos proteja? Porque el mundo es del maligno y hay mucha maldad. Ahora, fíjense que cuando nosotros empezamos, el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, aman ser visto con lo que están haciendo, y eso es hipocresía. Entonces, ustedes cuando vayan a orar, retírense, porque no van a hacer algo para ser aplaudidos, van a hablar conmigo, van a estar en mi presencia. Entonces, a solas, con tranquilidad, pueden orar. Esto no quiere decir que esté mal que oremos acá, hermanos, por favor. Simplemente el hecho, estamos diciendo que la palabra nos enseña que cuando oramos no tenemos que hacer las cosas para que los demás digan, ¡qué bien que oró! ¡Qué lindas palabras que usa! Eso no sirve de nada. Pensemos, ¿cómo estoy para entrar a la presencia de Dios? ¿Estoy apto para que Él me escuche? ¿Estoy siendo lo que debo ser como hijo de Dios para que mi oración llegue hasta su misma presencia? Porque todas estas cosas, si no son así, cortan la relación con nuestro Dios. Dice que Él reprueba la hipocresía, el aparentar, el orar para ser visto, las vanas repeticiones, las palabrerías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo pensaba que hay ocasiones que nos sentimos frustrados porque no hemos recibido respuesta a nuestras oraciones. Y a veces nos enojamos porque pareciese que el Señor solo a nosotros no nos contesta.
Y más cuando pensamos en ocasiones como la que yo les contaba, que pretendía que este video les mostrara, donde una nación ora y Dios contesta a favor de la nación, de esa nación. Ahora, existe el peligro, mis queridos, que cuando oremos pretendamos que el Señor haga nuestra voluntad. Que Él haga lo que nosotros queremos. Y entonces a veces nos sentimos frustrados porque le hemos pedido cosas que eran conforme a nuestra voluntad y Él no nos contestó. ¿Por qué? Pensemos cuando éramos padres y teníamos hijos chiquitos. ¿Cuántas veces nos pedían cosas que no era correcto que le diéramos y le podían hacer mal? ¿Qué hacíamos? No se las dábamos. ¿Por qué no los queríamos? No, porque los queríamos mucho. A veces Dios tiene que ser así con nosotros, porque pedimos mal. Como dice la Escritura, para nuestros deleites. Y Dios tiene que decir no, o no dice nada, no nos contesta. No nos olvidemos que Dios me ama y te ama, desea lo mejor para ti. Sí nos amará, que envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros pecadores perdidos. Eso es amor. Y nos ama, de verdad. Qué lindo. El apóstol Juan en su primera carta dice estas palabras. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice si pedimos cualquier cosa, no, conforme a su voluntad. Y aquí está el asunto. ¿Pedimos conforme a la voluntad de Dios? O cambiamos la pregunta. ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿Le obedecemos a Él? ¿Le honramos de tal manera que Él pueda bendecirnos en darnos aquello que pretendemos o que queremos? La oración a nuestro Dios no es el simple hecho de tener necesidad y ya prendemos la antena y mandamos la oración. Puede que haya ocasiones que sí. Yo contaba hace un tiempo en Progreso un hecho que nos sucedió cuando yo era un chico de 3 años y pico. Íbamos con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, de Tacuarembó a Salto. En una carretera en aquellos tiempos que no había hormigón, era todo pedregullo, ¿verdad? Todo balastro. Y había estado lloviendo. Y íbamos en el Studebaker, ¿te acuerdas, Abel, de él? Y de pronto yo iba medio dormitando en el asiento de atrás y siento que mi madre grita, Señor, ayúdanos. Y me fui de golpe contra un costado. El auto dio 2 vueltas así y siguió derecho. Agarró un barro que dio vuelta al auto 2 veces y siguió derechito. Eso es una oración al instante. Y el Señor nos socorrió. Y seguimos. Cuando uno llega viejo se emociona mucho más, Ahora, saben que todo este tema de la oración y este hecho de pensar cómo es que oro, me vino cuando estaba leyendo un libro y si bien el tema no estaba tanto como yo lo estoy pensando, pero tenía un texto de esos textos que a veces nos impactan, ¿verdad? Que estamos leyendo y tiene un titular, un texto que
nos hace pensar, y era el texto de 1 Timoteo 2:8, que el apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y me quedé meditando en este pedido que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene en ese capítulo hablando de que hay que orar por las autoridades, por los que están en eminencia. Muy lindo ese capítulo. Y habla también a las hermanas, pero yo no lo voy a usar eso hoy. Simplemente quiero que pensemos en esto. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y contienda. Tiene un pedido y 3 condiciones. Orar, después habla de la primera condición, con manos santas, sin ira, sin contienda. Pensaba, la oración no es un mecanismo que Dios ha diseñado para crear resultados. O sea que necesitamos algo, pedimos y Dios nos concede. Leía otro comentario que decía algo así: cuando leemos de grandes contestaciones a la oración, como hablábamos al principio, nos hacemos la pregunta, ¿y por qué Dios no me responde como lo hizo con tal persona? Y este hermano escribía y decía, debiéramos preguntar, ¿por qué no he vivido la clase de vida que vive esta persona? A veces uno lee los comentarios de Müller, que el gran hombre de Dios, que Dios tenía aquel orfelinato, gracias Abel, y recuerdo haber leído que un día estaba con los chicos, estaba a la mesa, se sentaron todos lo habrán leído esto, pero es bueno recordarlo. No había comida, se sienta y ora y da gracias por los alimentos. Terminó de orar, suena la puerta, abren la puerta, la comida. Es un hombre de Dios. Y este escritor decía, fácil nos preguntamos, ¿por qué no me contesta Dios como a esta persona? Pero nosotros tendríamos que decir, ¿por qué no soy como esta persona para que Dios me conteste? Miren, mis queridos, lo que somos vale mucho para la forma en que Dios me va a contestar. Me preguntaba, ¿y yo tengo el enfoque correcto cuando oro? Y este texto tiene mucho que ver con el punto. Y me resultó muy interesante quedarme un rato meditando sobre este texto. Y me salió, o pensaba en una forma de bosquejarlo para comentarlo con ustedes de esta forma. Deseo orar. Esta oración me muestra 3 aspectos a tener en cuenta para que sea positiva mi oración. Primero, me habla de una relación hacia arriba con Dios, santidad, levantando manos santas. Después me habla de una relación con los demás, sin ira. Y después, lo cual me sorprendió, me habla de una relación interior, sin contienda. Ya vamos a ver eso, porque está interesantísimo. La primera condición que nos muestra este texto es que debemos levantar manos santas, y no se está refiriendo a levantar manos así. Posiciones en la Escritura hay muchísimas, de formas de orar. Hay aquellos que oraban con su cabeza dentro de las piernas, otros levantados, otros arrodillados, de muchas formas. Dios no está poniendo atención en qué forma lo hago de esa forma, sino cómo sale, cómo está mi corazón cuando oro. Las manos santas están indicando, mis queridos, el carácter, mi forma de ser. Santo significa apartado en las Escrituras.
Y el hecho de que somos hijos de Dios no nos da vía libre para hacer lo que queramos, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer su voluntad. No sacarnos las ganas lo que queremos nosotros o como lo hace todo el mundo. Debemos ser obedientes a su voluntad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. La vida santa significa desprecio al pecado. Es una determinación de abandonarlo y vivir para el Señor, o por lo menos conforme a la voluntad del Señor. Comprender que la vida del creyente es una vida de apartado del pecado. Si hay esta determinación, vamos a estar comenzando bien, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la inequidad, el Señor no me habría escuchado. En Juan 9, 31, no sé si recuerdan este pasaje, es cuando el Señor sana a aquel ciego de nacimiento, ¿verdad? Y él se quedó en el templo demostrando lo que el Señor había hecho con él, esa sanidad. Y los fariseos estaban enchinchados con este hombre y lo corrían del templo. Y le empiezan a hacer preguntas y entre algunas de estas cosas le responde a los fariseos este ciego. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Un hombre recién convertido, pero la tenía clarita. El Señor nos escucha si hacemos su voluntad. A veces somos tan caprichosos que queremos que el Señor haga lo que queremos nosotros. No es así, hermanos. No es así. Por lo menos la Escritura no me enseña que el Señor va a contestarme si yo soy un caprichoso o si vivo una vida como se me antoje. Vamos a tener música. No me molesta, igual, déjalo. Dice Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Recordemos que el Señor no nos promete concedernos todo. No nos promete eso. Pero sí nos pide que tengamos manos santas. Él no me dice ora que yo te voy a contestar, pero me pide que tenga manos santas. Que mi vida esté de acuerdo a lo que Él pretende de mí. Que Él pueda obrar en mi vida, que no haya un orgullo tan grande que no deje que mi vida vaya siendo transformada. Errores voy a tener, sí. Deseos carnales van a venir, sí. Pero no deben dominarnos, no deben dominarme. Él nos conoce, Él me conoce, Él sabe lo que hay dentro del corazón, pero también sabe las intenciones. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que te mueve, hermano, cuando te diriges a Él? La segunda condición que vemos, decía, sin ira. Primero, mi relación con Dios, santidad. Segundo, mi relación con los demás, sin ira. No es el énfasis con el hombre, como el hombre se acerca a Él, a la presencia de Él, sino cómo el hombre vive con los demás. Creo que lo entendemos. Si voy a pedir cosas al Señor, si voy a agradecer, si voy a entrar en oración al Señor, yo no puedo andar a las trompadas con los demás, peleado con todo el mundo, enojado con todos mis vecinos, que nadie me banque, perdón la expresión, que nadie me acepte. Eso es una persona que vive con ira, que anda mal con todos, que su vida no manifiesta lo que es un hijo de Dios.
Si soy así, no puedo pretender que el Señor conteste mis oraciones. Él me está pidiendo que levante manos santas sin ira, ¿verdad? El Señor Jesús, que conoce los corazones de todos, estaba con sus discípulos y le dice estas palabras. Por tanto, estaba hablando de aquel que trae las ofrendas al altar, ¿verdad? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. ¿Qué le dice el Señor? De nada vale que traigas tu ofrenda si estás mal con tu hermano. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Puedo pretender que el Señor conteste mi oración si estoy peleado con alguno de ustedes? Solo por su gracia podrá hacerlo. Pero su voluntad no es esa. Él me enseña que debo amar a los hermanos. Y mis hermanos, como yo, tienen defectos. Y mis hermanos, como yo, piensan distinto. Pero debo amarlos en el Señor. Debemos amarnos unos a otros en el Señor, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, ¿verdad? Para que el Señor pueda obrar como Él desea en nuestra vida. Mateo 18 relata aquella parábola del siervo malo que, habiéndosele perdonado mucho, ¿qué hace luego? Rehúsa perdonar a su siervo por un poquito que le debía. Resumiendo las palabras del Señor, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. Fíjense en lo que dice el Señor, de corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. De corazón, no es de la lengua para afuera. Te perdono, está todo bien. Pero dentro sigue el rencor. Y el Señor pide que perdonemos de corazón. Yo me preguntaba, hermanos, hay veces que el Señor no me contesta. ¿No estaré mal con algún hermano? ¿No estaré manifestando ira de alguna forma? ¿No estaré no teniendo manos santas que están elevándose a Dios? El tercero, sin contienda. Me lleva una sorpresa, hermanos. Cuando leo en el griego, me gusta leer, no sé nada de griego, ¿eh? Tengo el diccionario, tengo todo para leer. ¿Y saben lo que significa esta palabra en este pasaje, contienda? Dice, la palabra en el griego es dialogismo. Denota primariamente un razonamiento interno, una opinión, una interrogante interna. Entonces, claro, yo pensaba que contienda es pelea, ¿verdad? Contencioso. Pero no es esa. Lo que nos enseña este pasaje es otra cosa. Y entonces me gusta ver para poder explicarle a ustedes. Entonces voy a un libro de un muy buen escritor, Martin Lloyd-Jones, que en su libro que dice ¿por qué lo permite Dios? Habla de esta condición y dice que no se refiere a una contienda con otros, sino a la contienda con uno mismo. Denota un estado de vacilación e inseguridad, o quizás un estado de rebelión intelectual. Por eso decíamos, primero, relación con Dios. Segundo, relación con los hermanos. Tercero, mi relación, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo ando yo? Para orar. Sigue diciendo este hermano algo maravilloso que me impactó.
Yo agrego, es muy interesante poner atención a sus palabras, lo que dice este hermano. Las dudas pueden ser en cuanto al mismo Dios. Y si Dios es, y sigue diciendo, escuchen, la oración no es un experimento dudoso que quizás produzca fe. Es más bien la expresión y el producto de una fe que no solo cree en Dios, sino que está dispuesta a confiar totalmente en Él y en su santa voluntad. Se lo voy a repetir porque vale la pena que le entre en la mente y en el corazón de todos ustedes. La oración no es un experimento dudoso que quizás produzca fe. Es más bien la expresión y el producto de una fe que no solo cree en Dios, sino que está dispuesta a confiar totalmente en Él y en su santa voluntad. ¿Lo entendieron? Creo que está claro. Como podemos ver, el orar es algo profundo. Como dice este concepto, es el producto de una fe que no solo cree, sino que confía en Él y en su voluntad. Y yo me ponía a pensar, si mi oración es el producto de la fe en Él y de que Él va a cumplir su voluntad, ¿por qué dudo? ¿Por qué no me conformo con la respuesta que a veces tenemos? ¿Por qué no sé esperar si sé que Él va a hacer lo mejor? Somos difíciles, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta decirle, Señor, sea hecha tu voluntad? Sea hecha tu voluntad. ¿A ustedes les parece que el Señor no sabe nuestros deseos? Claro que sí. ¿Qué es lo que más queremos? Él lo sabe. Pero también sabe que puede darnos algo que nosotros queremos y no nos va a hacer bien, sino que va a ser un tropiezo. Entonces no nos da. Y a veces nosotros renegamos por eso y nos enojamos. Por lo tanto, hermanos, y con esto vamos terminando, el orar al Señor, exige de mi parte una conducta, un actuar hacia Dios, hacia el prójimo y hacia mi persona. Los tres aspectos. Quiero que en todo lugar se levanten orando, sin. No, se me fue. Pero quiero pues que los hombres se oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras y contiendas. Esa es la forma que quiere el Señor. Es muy común decir voy a orar y estoy ya pidiendo, pero pronto pierdo de vista a quién me estoy dirigiendo y en qué forma lo estoy haciendo. Como quien dice, divagamos. No sé, capaz que soy yo solo que divago a veces cuando oro. Y me paro y me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy pensando? Se me cruza algo en la mente y se me va la cabeza para otro lado y pierdo la conciencia de lo que estoy orando. Y eso no puede agradar al Señor. Eso tengo que lucharlo conmigo. Esa es una contienda mía. Ese divague que hay cuando estoy orando y después de un rato tuve un problema con un empleado o con un cliente y enseguida viene a mi mente eso y me ocupa el lugar que estoy. ¿Es solo a mí o a alguno de ustedes le pasa lo mismo? ¿Te pasa también? Eso es lo que nos dice, sin contienda, sin un problema interno. Porque esos problemas internos interrumpen la comunión con mi Dios, con mi Señor, con tu Dios.
Y Él quiere bendecirnos. Y yo pensaba, qué fabuloso que el problema no está en Dios, el problema está en mí. No recibo bendición. ¿Por qué no hago las cosas como el Señor quiere? No recibo bendición porque estoy haciendo contra ustedes cosas que no debo. No recibo bendición porque estoy peleado conmigo mismo. Y Dios quiere que levantemos nuestras manos santas, sin ira y contienda. ¿Saben por qué? Porque quiere bendecirnos. Porque nos ama. Y no quiere que nada interrumpa esa comunión. Él quiere derramar su más rica bendición sobre nuestras vidas. Depende de mí, depende de ti. ¿Saben una cosa? La base de la vida cristiana es la oración. Hermano, hermana, tu base para tu fidelidad a Dios está en la oración. Si oramos poco, vamos a ser creyentes mediocres. Si leo poco también, pero una cosa me lleva a la otra. La base de mi vida cristiana es la oración. Por eso me temo que nuestras vidas son tan flacas, porque dedicamos poco tiempo a la oración. Porque no me preocupo cómo estoy orando. Y rápidamente, pido y pido y pido. Y ni miro cómo pido. A veces es una repetición de todos los días lo mismo. Y Dios es misericordioso, e igualmente nos bendice. Pero Él no quiere eso de nosotros, no quiere eso de mí. Por eso hoy nos ha llevado a que pensemos en esta escritura y que pensemos en la oración. ¿Cómo oro, hermano? ¿Cómo oras? ¿De qué forma te diriges a Dios? ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu relación con los demás? ¿Cómo está tu vida? Que el Señor me bendiga y te bendiga. Y haya en nosotros un verdadero interés en orar como debemos orar. Que el Señor nos bendiga.